En el siguiente problema tenemos que calcular, dada una tabla con elementos patrimoniales desordenados, tenemos que ordenarlos, calculando la cifra del capital social, que como vemos nos dicen que a determinar, y además tenemos que calcular y comentar la rentabilidad financiera de la empresa, sabiendo que el beneficio neto es de 40.000 euros. Bien, vamos a empezar ordenando el balance y después continuaremos calculando la cifra de la rentabilidad financiera. Para ello, vamos a ordenar el balance según el PGC oficial, según el Plan General de Contabilidad, y vamos a situarlo en la siguiente tabla, que vemos que tenemos el balance dividido en el activo al lado izquierdo y en el patrimonio neto y el pasivo, es decir, la estructura económica y la estructura financiera. A su vez, el activo se divide en activo no corriente y en activo corriente. Y el patrimonio neto se divide en patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Vamos a empezar elemento por elemento y vamos a ir situándolo en donde corresponda. Empezamos. Propiedad industrial. Por valor de 120.000. La propiedad industrial son las patentes que la empresa o los diseños industriales que la empresa ha pagado por utilizarlos. Entonces, es un intangible, por lo que va a activo no corriente y dentro de activo no corriente inmovilizado intangible, porque tiene permanencia en la empresa. El siguiente elemento patrimonial es reserva legal. La reserva legal son los beneficios que no se han distribuido en los socios, que se han quedado en la empresa y que la ley obliga a constituirlas. Pertenece al patrimonio neto, porque son recursos propios y además internos, y son por valor de 7.000 euros. Hemos dicho que pertenece al patrimonio neto y dentro del patrimonio neto iría aquí los recursos propios. Continuamos con los elementos de la tabla, con elementos de transporte. Los elementos de transporte son los vehículos de la empresa, los coches, las furgonetas, los camiones, por lo cual son elementos de inmovilizado material, porque se pueden tocar, por valor de 18.000. Es decir, va al activo no corriente, dentro del activo no corriente al inmovilizado material. La siguiente cuenta que vamos a incorporar es amortización acumulada de inmovilizado material, que es la pérdida de valor de los elementos del inmovilizado material. Va en el activo, dentro del activo va en el activo no corriente y en inmovilizado material, porque es la amortización acumulada del inmovilizado material. Y va con signo menos porque es la pérdida de valor de los elementos que están aquí. La amortización acumulada de inmovilizado material, el acrónimo AIM, por valor de 10.000 y entre paréntesis significa que es con signo menos. En contabilidad el menos se pone entre paréntesis. Continuamos con la siguiente cuenta, que es capital social, que es el dinero que aportan los socios a la empresa, que es la cifra que tenemos que calcular. Y irá a patrimonio neto, porque son los recursos que ponen los socios, y dentro, aquí en patrimonio neto, ponemos una X porque es lo que tenemos que calcular, el valor que tenemos que calcular, con lo cual capital social, X. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento son clientes. Clientes son los derechos de cobro que tenemos sobre los clientes, es decir, sobre aquellos clientes que tienen la categoría de clientes, pues porque tenemos su ficha de clientes, porque son clientes habituales, etc. Es decir, derechos de cobro es un activo, deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 5.000. Irá a activo, dentro de activo, activo corriente, y aquí a deudores y otras cuentas a cobrar. Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es proveedores. Proveedores son las deudas que tenemos contraídas con los proveedores que nos traen las mercancías. Con lo cual, proveedores siempre es una cuenta de pasivo. Proveedores, si no indica nada más, es una cuenta de pasivo corriente, porque normalmente lo que le dejamos a deber a un proveedor es a corto plazo. Con lo cual, proveedores por valor de 11.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento y tenemos proveedores inmovilizado a corto plazo. También son proveedores, pero en este caso lo que nos han vendido es inmovilizado y normalmente, aunque la cuenta de inmovilizado es a largo plazo, es lo que tenemos que pagar en el año en curso, con lo cual es activo corriente porque pone corto plazo. Entonces, proveedores siempre es pasivo, al poner corto plazo, aquí, proveedores de inmovilizado a corto plazo, por valor de 500. Y continuamos con el siguiente elemento, que es caja en euros, por valor de 500, que es el dinero que está líquido en la empresa, que está en efectivo en la empresa. Con lo cual, es una cuenta de activo corriente y dentro de activo corriente, efectivo, el dinero que está en efectivo. Continuamos con el siguiente elemento, que es construcciones.
construcciones por valor de 208.000. Las construcciones son los locales que pertenecen a la empresa. Es una cuenta de activo no corriente y es un inmovilizado material, porque los locales se pueden tocar y tienen permanencia en la empresa. Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es mercaderías. Mercaderías es una cuenta de existencias, que son las existencias que tenemos en el almacén, que son productos que compramos y vendemos sin transformación, y por valor de 900. Es decir, va a estar aquí, activo corriente en existencias, mercaderías por valor de 900. La siguiente cuenta es deudores. Deudores siempre es una cuenta de activo, que son derechos de cobro. Los derechos de cobro que tenemos frente a deudores, por valor de 600. Y va a la cuenta de activo corriente, deudores y otras cuentas a cobrar. Aquí va a deudores. Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es la amortización acumulada e inmovilizado intangible, que es lo que se ha ido depreciando la propiedad industrial, es decir, lo que se ha ido deteriorando o lo que vamos recuperando de la inversión de la propiedad industrial, y va en el activo no corriente, en inmovilizado intangible, donde está la propiedad industrial, pero con signo negativo, porque es la disminución de valor de la propiedad industrial, es decir, es la parte de la inversión que ya hemos recuperado. Como vemos, lo hemos puesto con las siglas amortización acumulada, inmovilizado inmaterial, y entre paréntesis, porque en contabilidad significa el signo menos. Continuamos con el siguiente elemento de la tabla, que es acreedores por prestación de servicios. Acreedores siempre es pasivo y son pues aquellos servicios que nos han prestado y que hemos dejado a deber. Y normalmente se dejan a deber a corto plazo, por lo cual es un pasivo corriente, por valor de 700. El siguiente elemento que vamos a poner es deudas a largo plazo con entidades de crédito, que son los préstamos que hemos pedido a bancos y que son deudas que tenemos contraídas. Como es a largo plazo, es pasivo no corriente, por valor de 56.000. Y continuamos con el siguiente elemento. Banco, instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista. Esto es pues la cuenta corriente que tenemos en el banco, que es dinero en efectivo que podemos utilizar cuando queramos, y por valor de 3.000 euros. Como es dinero en efectivo, va a efectivo dentro de activo corriente. Continuamos con la última cuenta, que es material de oficina, que es una cuenta de existencias, que es el material de oficina pues que utilizamos en la empresa, los folios, los bolis, etc. Y va a la cuenta de activo corriente, existencias. Una vez colocado todos los elementos de la tabla, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los grupos que forman parte del activo y del patrimonio neto y el pasivo. Empezamos con el inmovilizado intangible. Tenemos propiedad industrial por valor de 120.000 menos 20.000, que es la amortización acumulada, que nos da 100.000. Seguimos con el siguiente grupo, inmovilizado material. Tenemos elementos de transporte con 18.000, construcciones con 208.000, que suman 226.000, y a esto hay que quitarle 10.000, con lo cual 216.000. ¿Por qué hay que quitarle 10.000? Porque estos son los 10.000 que hemos recuperado vía amortización de las inversiones. Continuamos con el activo no corriente. Es la suma del inmovilizado intangible, el inmovilizado material y las inversiones financieras que no hay. Por lo cual 100.000 más 216.000, 316.000. Vamos al activo corriente y empezamos con la cuenta de existencias. La suma de 900 y 150 es 1.050. Continuamos con deudores y otras cuentas a cobrar. La suma de 5.000 y 600 es 5.600. Y por último, inversiones financieras no hay. El efectivo, que son 500 de caja y 3.000 de banco, 3.500. Por lo que el total del activo corriente son 1.050 de existencias, más 5.600 de deudores y otras cuentas a cobrar, más 3.500 de efectivo, que da 10.150. Con lo que el total del activo es la suma de 316.000 del activo no corriente más 10.150 del activo corriente, dando un total de 326.150. Bien, una vez hecho el lado del activo, vamos al lado del patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto es el capital social, que es lo que queremos calcular, más la reserva legal, 7.000 más X, que es el total del patrimonio neto.
El pasivo no corriente es 56.000, porque solamente hay un elemento patrimonial que es deudas a largo plazo con entidades de crédito. Y por último, el pasivo corriente es la suma de 11.000 de proveedores, 500 de proveedores de inmovilizado a corto plazo y 700 de acreedores por prestación de servicio, quedando 12.200. Por lo que el total del patrimonio neto y el pasivo es la suma de 7.000 más X, más 56.000, más 12.200, quedando 75.200 más X. Por lo cual, tenemos que aplicando la ecuación fundamental del patrimonio neto, el activo o el lado derecho tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo. Y nos va a quedar 326.150, que es el activo, es igual a 75.200 más X, que es el patrimonio neto y el pasivo, quedando un capital social de 250.950 euros. Lo siguiente que me pide el ejercicio es que calcule y comente la rentabilidad financiera de la empresa sabiendo que el beneficio neto es de 40.000. Tenemos que la rentabilidad financiera es el beneficio neto, que acabamos de decir que es 40.000, entre los recursos propios, que es el patrimonio neto. Es decir, 40.000 entre el resultado del apartado A, es decir, 250.950, entre 250.950 por 100. Y nos queda un 15,94%. Y nos piden que lo interpretemos. La interpretación de la rentabilidad financiera significa que por cada 100 euros de recursos propios o aportados por la empresa, se obtiene un beneficio final, es decir, ya sin intereses e impuestos, de 15,94 euros.